Bueno, muy buenas noches todos. Vamos poniéndonos de pie para iniciar con nuestra oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como es costumbre, para que con su luz nos ilumine, nos dé el discernimiento, el entendimiento, nos abra nuestro corazón para poder recibir esa lectura de la Sagrada Escritura que vamos a hacer, que nos dé el entendimiento para que se anide en nuestro corazón la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, y en tu misericordia espero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues en esta noche vamos a continuar con nuestra materia que estamos viendo, el Evangelio de San Juan. Como comentamos desde un principio, este Evangelio se divide básicamente en dos partes esenciales. El libro de los signos, que es el que estamos viendo en este momento, y el libro de la pasión. Vamos a pasar en esta ocasión a descubrir qué es lo que Jesús nos muestra en este sexto signo que se nos narra en el capítulo 9. Y este signo es el ciego de nacimiento. Vamos a leer con calma lo que nos dice la Sagrada Escritura en este sexto signo del libro de Juan. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos al verlo le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús respondió: La causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre. Y a continuación dijo: Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿No es este aquel que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaran que se trataba del mismo y decían: no es él, sino un parecido a él. Pero él decía: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, lo extendió sobre los ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui
me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Jesús, en este signo, nos quiere dar la luz verdadera, la luz que nos ilumina y que nos saca de la oscuridad. Anteriormente, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús se revela como yo soy la luz del mundo, nos dice. Yo soy la luz del mundo, nos dice en Juan 8:12. El que me siga no camina a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Y este es el contexto central de este milagro, de este signo que nos revela Juan a través de su evangelio. Jesús es la luz para todo aquel que quiere reconocer su ceguera. Jesús es la luz para todo aquel que quiera reconocer su ceguera, que vive en la oscuridad. Pero también, como nos lo narra aquí, es la oscuridad para todos aquellos que creen que viven en la luz. Y esto como que nos puede llamar un poco la atención, pero aquí no lo dice textualmente. Primero, Jesús camina, va caminando y nos narra a un hombre ciego. Pero este hombre ciego tiene una característica: nació ciego. No es que haya perdido la vista, sino por su nacimiento ya era ciego, nunca ha podido ver. Y sus discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por el pecado de él o por el de sus padres? Los judíos tenían esta concepción de que los pecados de los antecesores, de nuestros padres, de sus abuelos, el castigo de esos pecados cometidos por los ascendentes eran pagados por los descendientes. Los pecados de los abuelos posiblemente podrían ser pagados por los nietos, o los pecados del padre eran consecuencia y eran castigo de Dios de esos pecados de los padres, de los abuelos, en los hijos o en los nietos. Para entender este concepto, ¿no? ¿Por qué le hacen esta pregunta? ¿Es por pecados de él o por pecados de sus padres? Los judíos creían esto, ¿no? Que si uno pecaba, la consecuencia de ese pecado se transmitía de generación en generación. Y creen y le cuestionan que esta ceguera de este hombre es consecuencia del pecado anterior. Y fíjense lo que les contesta Jesús. La causa de su ceguera no ha sido ni por un pecado de él ni de sus padres. Con esto Jesús aclara que los pecados no se heredan, o que las consecuencias del pecado no se heredan. Cada quien es responsable de sus propias acciones y tendrá que dar cuenta de sus propias debilidades. Y dice: nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Y está anticipando, está anunciando que el poder de Dios se va a manifestar en él cuando le dé el don de la vista, le dé la luz, para que el poder de Dios se manifieste en él. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios? En él, nos lo narra.
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre sus ojos de aquel hombre, y a continuación le dijo: ahora ve y lávate en la piscina de Siloé. Ahí se está manifestando el poder de Dios. Y Jesús, a través de este símbolo, de este signo, se manifiesta como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios. Lo que decía en el versículo 4: mientras que es de día, debemos de poner de manifiesto el poder del que me envió. Mientras que brille la luz, el poder del que me envía se va a manifestar, dice Jesús. Y eso tampoco nos debe de extrañar. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice: yo no hago las cosas por mi cuenta, sino las hago a través de mi Padre. El Padre es el que actúa a través de Jesús. Por eso dice: mientras que es de día, debemos de poner en manifiesto el poder del que me envió. ¿Quién es el que lo envía? El Padre. Y Jesús en su Evangelio no se cansa de mencionarnos que el Padre es el que lo envía a cumplir esta misión, y que Él hace solamente la voluntad del Padre. Él obedece al Padre y actúa por acción del Padre. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Cuando reine la oscuridad en este mundo, ya nadie podrá hacerlo. Y en el versículo 5 nos dice: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando nos dice que Él es la luz del mundo? Que Él es el que brilla en la oscuridad. Que Él es el que nos puede dar la seguridad de nuestros pasos. Tenemos estos dos reinos que ya hemos visto: el rey de la luz y el reino de la oscuridad. En el reino de la luz reina Jesús. En el reino de la oscuridad, ¿quién reina? El maligno. En el reino de la luz, el idioma es el amor. El amor es la base de ese reino. En el reino de la oscuridad será el odio, el rencor, la envidia, lo que reine. Y Jesús se revela como esa luz salvadora. Esa luz que nos guía a buen puerto, que nos lleva seguros en el camino, porque el que camina en la luz no tropieza. El que camina en la luz va con pasos firmes, sabe perfectamente a dónde se dirigen sus pasos. El que vive en la oscuridad no. El que vive en la oscuridad va dando tumbos, va a tientas, va tocando, no sabe qué es lo que tiene enfrente. Jesús se viene a revelar como la luz del mundo. Luz del mundo, luz para todo aquel que se acepta viviendo en la oscuridad. ¿Y qué es vivir en la oscuridad? Vivir en el pecado. Yo soy la luz para todo aquel que primero reconozca que vive en la oscuridad. Nos está diciendo en pocas palabras: soy la luz para todo aquel que se reconozca pecador. Pecador. Y soy la oscuridad para todo aquel que vive, que no acepta la luz, o que acepta la oscuridad y que no acepta la luz. Todo aquel que se mantiene en el pecado, negándose a aceptar que Dios es el Mesías. Este sexto signo tiene dos partes que siguen. El milagro no termina aquí, hay una consecuencia. Sigue todo un par de pasajes dividido en tres partes que sigue la consecuencia de este pecado.
¿Y qué es lo que nos muestran estos pasajes que nos lo narra el Juan 9 desde el 13 hasta el 34? ¿Cómo la dureza del corazón de estos judíos no quieren aceptar que Jesús es el Mesías aun cuando han visto el signo? Son ciegos que quieren seguir viviendo en su oscuridad y no reconocen la luz, aunque la están viendo. Aunque la están viendo. Jesús es la luz para aquel que quiere ser iluminado por Él. Por todo aquel que renuncia, que quiere renunciar a la oscuridad para ser guiado por Él. Fíjese lo que nos dice en el versículo 13. Llevaron los fariseos al hombre que había estado ciego. Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho todo lodo con la saliva y había dado la vista del ciego, era sábado. Por eso los fariseos preguntaron a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él les contestó: extendí un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no puede venir de parte de Dios, porque él no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle: ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? El hombre respondió que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es ese tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él. Tiene edad suficiente para responder por sí mismo. El versículo 18 es la parte central que nos puede llevar a continuar en esta reflexión, en esta meditación de Jesús, luz del mundo. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. No querían creer. Permanecen en su ceguera porque no reconocen a Jesús como la luz verdadera. Esa luz que tiene el poder para restituir no solamente la vista a un hombre, sino también la vida, como lo veremos en el séptimo signo de este libro. Se rehúsan, hombres de corazón de piedra, duros, que aún viendo no creen. Viven en una ceguera espiritual. Y ante esta terquedad todavía llaman de testigos y ponen de testigos a los padres para ver si es cierto que era ciego de nacimiento. No sé cuál hubiera sido la diferencia si hubiera sido ciego de nacimiento, hubiera perdido la vista a los 3, 5, 7 años, ¿no? La cuestión era la misma, su hijo recuperó la vista, volvió a ver, o más bien, vio lo que nunca había visto. Sigue la narración. Dice: los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estos habían tomado la decisión de expulsar de las sinagogas a todos los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso los padres dicen: pregúntaselo a él, ya tiene edad, no me comprometas a mí, no quiero ser expulsado. Una posición también muy cómoda, ¿no? No doy testimonio de lo que estoy viendo. Veo que mi hijo ve, conozco que era ciego de nacimiento y que por obra de Dios, por medio de Jesús, le dio la vista. Y prefieren quedarse callados. No dan testimonio.
Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es un pecador, refiriéndose a Jesús. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él les contestó: lo he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Ellos entonces comenzaron a insultarlo: discípulo de ese hombre serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés. En cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. La dureza del corazón del hombre, ¿hasta dónde llega? No creen que Jesús le haya dado la vista a este hombre. Llaman de testigo a los padres y no aclaran la duda. Y ahora ponen de testigo a Dios. Versículo 24. Dinos la verdad delante de Dios. Primero le pidieron que dijera la verdad, ponle a tus padres como testigos. Y ahora le piden que ponga al mismo Dios de testigo. ¿Quién? ¿Cómo te dio la luz? ¿Cómo te dio la vista? Dice el versículo 30, esto es lo sorprendente, dice el ciego o el ex ciego. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, en cambio escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada. Y esto lo dice el hombre porque dicen, aquel no pudo darte la vista porque es un pecador, refiriéndose a Jesús. Y este hombre, dentro de toda su sorpresa, su presión, lo están hostigando, habla de esto maravillosamente. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le da culto y cumple su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada. Y estos hombres se llenan de soberbia y le contestan: ¿es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estás lleno de pecados desde que naciste? Lo señalan como pecador porque están ciegos, porque no viven en la luz. Esa ceguera que habla este milagro, este signo, es la ceguera del corazón que no nos permite reconocernos pecadores. Ellos señalan al ciego como pecador, pero no reparan un momento para hacer un análisis de conciencia y ser humildes y reconocerse también pecadores. Yo no soy pecador, tú eres pecador porque naciste ciego. Qué dureza de corazón de estos hombres. El colofón de este pasaje continúa en el versículo 35. Jesús se enteró de lo que habían hecho fuera y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó: ¿y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó: ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo: creo, Señor, y se postró ante él. A continuación Jesús declaró: yo no he venido a este mundo para un juicio,
para que vean los que no ven y para que los que vean se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos preguntaron: ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Fíjense lo maravilloso de esto. Jesús va al encuentro de este hombre. Jesús se enteró de lo que lo habían echado afuera, y cuando se encontró con él le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y esto es maravilloso porque Dios es el que sale a tu encuentro. Dios, el ciego no va a buscar a Jesús. Jesús es el que sale al encuentro de este ciego. Y esto es maravilloso porque Dios es el que siempre va a tu encuentro, siempre. Siempre va a tu encuentro. La parábola del hijo pródigo, el padre que va al encuentro del hijo, todas las tardes sale con los brazos abiertos a esperar al hijo, pero el padre es el que da el primer paso para esperar al hijo, sale al encuentro del hijo, va a buscarlo todos los días. Así es Dios, Dios sale a tu encuentro todos los días. Y le hace una pregunta maravillosa: ¿crees en el Hijo del Hombre? Ya vimos que el Hijo del Hombre es un título cristológico de Jesús. Esto ya lo vimos. Cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Se está revelando como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y el ciego le pregunta: ¿quién es, Señor, para que pueda yo creer en Él? ¿Quién es? No lo conozco. Jesús le contestó: ya lo has visto, es aquel que está hablando contigo. Y entonces aquel hombre dijo: creo, Señor. ¿Y por qué dijo creo? Y no solamente dijo creo, sino se postró ante él. Porque reconoce en él al verdadero Mesías. Si antes estuvo ciego, porque lo dice, ¿y dónde está él? Pues no sé. ¿Y quién es? Pues como que es un Jesús, pero que no ha tenido ese encuentro con él. Lo conoce, a lo mejor de oídas, pero a lo mejor, aunque ha visto o ha oído de sus signos, no está muy enterado este hombre de él. A lo mejor por su misma ceguera. Pero ahora ve como consecuencia de un acto misericordioso de Dios. Porque Dios se percata, Jesús se percata que está ciego y le revuelve, le da la vida, le da la luz, le da la vista. Y Él le dice: ya lo has visto, el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dice: creo, Señor, y se postra en Él. Este postrarse delante de Jesús es reconocerse pecador. Exactamente. Postrarte de rodillas en una actitud humilde ante Jesús es reconocerte pecador. Es reconocer tus miserias. Es reconocer que vivías en la oscuridad o que vives en la oscuridad, pero que quieres vivir en la luz. Y se lo manifiestas en esta humildad postrándote ante Él. Qué importante es reconocer nuestra oscuridad y postrarnos de rodillas con humildad ante el Santísimo. Reconocernos delante de Él que hemos tenido momentos de oscuridad, que somos pecadores, pero que queremos vivir en la luz. Queremos vivir en la luz. A continuación Jesús declaró: yo he venido a este mundo para un juicio. He venido a este mundo para un juicio. Para los que vean, para que vean los que no ven. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? Para que vean los que no ven. Para que recuperen la vista todos aquellos que viven en la oscuridad atrapados por el pecado.
¿Cómo vamos a recuperar la vista? Creyendo en Él, dejándonos enamorar de Él, dejándonos con un corazón humilde que Él actúe en nosotros, reconocerle como el verdadero Mesías, para que los que ven, para que vean los que no ven. Todos aquellos que vivimos en la oscuridad y que lo reconocemos como el Mesías, veremos. Y para que los que ven se queden ciegos. Fíjense que la soberbia te ciega. La soberbia, que es el principal de los pecados capitales, te ciega. No te deja ver. No te deja ver la realidad de las cosas. Pero también te lleva a ese mundo de oscuridad que te deja de Cristo, de la luz. Para que los que ven se queden ciegos, para todos aquellos que viven en su soberbia, que viven creyendo que ellos son la luz, se quedarán ciegos al final del tiempo. Nos lo dice al principio. Mientras es de día, debemos de poner de manifiesto el poder del que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. ¿Qué es cuando llegue la noche? Cuando llegue el fin de los tiempos y Jesús venga a juzgar a vivos y muertos, ya no habrá para dónde hacerse. Ya no habrá para dónde hacerse. Tendrás que dar cuentas de esa opción que tomaste por la libertad que Dios te dio, de vivir en la oscuridad o de vivir en la luz. Este signo nos manifiesta a Dios, a Jesús, como la luz que guía mis pasos, que me lleva, como dice el Salmo 23, por senderos seguros guías mis pasos. Y es la antesala para que Jesús se presente como la puerta del reino de Dios. Les aseguro de que quien no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino por cualquier otra parte, es ladrón y bandido. El pastor de las ovejas entra por la puerta. A éste le abre el guardián para que entre, y las ovejas escuchan su voz, y él llama a las suyas por su nombre y las saca fuera del corral. Jesús empieza a revelar como el buen pastor, como la puerta estrecha. Pero insisto, Jesús, como luz del mundo, es el que nos va a guiar a esa puerta estrecha, a ese sendero angosto. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, de oscuridad, de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Y el Señor, ¿cómo está conmigo? Iluminándome mis pasos, guiándome por el buen sendero. ¿Cómo poder ser dóciles a esta inspiración? ¿Cómo poder ser dóciles y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como la luz verdadera? Este signo nos invita a hacer una reflexión sincera también de nuestra vida, ver cómo estamos viviendo. A lo mejor vivimos todavía en una zona de confort que nos aleja de esta luz,
Y es como cuando vamos caminando por la calle en un día soleado o en el bosque o no sé, en la calle, ¿no? Que a veces vamos por un lado de sombra y por el otro lado nos pega el calorcito y vamos entre que caminando y unos ratos estamos en la sombra y otros ratos estamos bajo los rayos del sol. ¿No será también esta parte de nuestra vida que a veces estamos en el sol o en el mundo de la luz y a veces estamos en nuestro mundo de sombras? Jesús quiere que reflexionemos con esto y por eso este signo que va enfocado a la ceguera del corazón. Abramos los ojos a estos signos que Juan nos presenta. Estos signos que nos llevan a profundizar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El sentido teológico de este pasaje es exactamente ese: reconocer a Jesús como aquel que guía mis pasos. ¿Y cómo puedo dejar que el Señor guíe mis pasos? Pues lo que hablábamos el otro día, ¿no? Siendo fieles a la inspiración, siendo fieles a la voluntad del Espíritu Santo, siendo fieles y dóciles a esa voluntad de Dios, que hablábamos también, que solo podemos descubrir en el interior de nosotros a través de la oración y a través del silencio. Jesús nos habla a través de su palabra. Jesús es quien te habla. Los que ya tienen, creo que la mayoría ya han estado con cursos anteriores conmigo. Y yo siempre les he dicho que Jesús te habla a través de la Escritura. Te habla en lo personal, te habla a ti en cortito. A ti en lo personal te está hablando. Y esto debe de ser un diálogo, no es un monólogo, no es nada más que Dios te hable. Tiene que haber un diálogo. Jesús te habla a través de la Sagrada Escritura. Tú tienes que contestarle a través de la oración. Tú tienes que contestarle a Jesús a través de la oración. Esta noche, cuando lleguen a su casa, denle una reflexionada a esto, denle una meditada. Sabemos que como Dios nos habla en lo personal a cada uno de nosotros, con seguridad a cada uno de nosotros en nuestro interior en este momento, Dios nos está llevando a cosas diferentes. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Contestémosle a Dios que nos habla a través de la Escritura. Contestémosle a través de la oración y abramos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro discernimiento, nuestra inteligencia, porque no somos burritos. Dios también te hizo inteligente para que razones, pero ese razonamiento tiene que ir agarrado en la fe. Contéstale a Dios, ¿qué te está pidiendo Dios a través de esto? Reflexionen unos minutos antes de acostarse. Venimos aquí no a hacer un ejercicio intelectual, sino a tener un encuentro verdadero con Cristo. Entonces, seamos dóciles a Él y tratemos de platicar un rato con Él con respecto a este signo que Juan nos presenta y con la invitación que nos hace Jesús de reflexionar en estos dos reinos, no el reino de la luz, el reino de la oscuridad, que obviamente Él quiere que todos nosotros estemos en ese reino de la luz donde reina el amor y Él está presente. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Algún cuestionamiento? ¿Yo le puedo hacer un comentario, maestro? Sí. Acerca de, por ejemplo, donde dice que en el versículo que es en el 3, dice, esta cosa no ha sido para que se manifieste Dios de su obra. O sea, aquí capto yo que esto desde que Dios le haya dado vida a este ciego, pues ya la obra de Dios ya estaba marcada, ¿no? Para que se manifestara. Así es. El milagro que iba a hacer. Así es. Y
Y en el versículo 37, donde dice que se está hablando contigo, dice, entonces dijo, creo, Señor, y se arrodilló ante él. Este hombre, por supuesto, pues es cuando se había arrodillado ante alguien, yo creo que no, por supuesto, era ciego, pues ¿quién le había enseñado? Tal vez no había oído hablar de Dios. Sí, lo comentamos, ¿no? Él allí completamente se convence que es Dios. Así es. O sea, hay un convencimiento, Hay una conversión. Hay una conversión. rodillas delante de él. O sea, la enseñanza, el sentido es este, ¿no? Que ante las obras de Dios, cuando tú te abres a Él y las reconoces, lo reconoces a Él como Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que no queremos reconocer la obra de Dios. No queremos reconocer la obra de Dios. Todo esta lectura que estamos viendo, vemos la dureza del corazón de estos hombres, no creen. Oyen el testimonio del ciego. Bueno, primero ven el signo, porque obviamente conocían que él era un ciego, y lo ven, valga la redundancia, viendo. El signo ya está hecho, lo están viendo, que ve, y no lo creen. Dureza de corazón. Le hablan a los papás. Bueno, le hablan a él y le exigen una explicación. Él da una explicación y aún viendo no creen la explicación del ciego. Después le hablan a los padres. Tienen el testimonio del hombre ciego que ve, tienen el testimonio de este propio ciego que da la versión de los hechos de cómo recuperó la vista. No le creen. Hablan a los padres. Los padres le dicen, sí, mi hijo era ciego, ahora ve. ¿Cómo? No sé, pero ve. Vuelven a llamar al ciego y piden que ponga a Dios como testigo de él. Es la dureza del corazón de los hombres que aún viendo no creen. Y Jesús, y con esto termino, nos dirá, dichosos aquellos que crean sin haber visto, porque de ellos será el reino de los cielos. Vamos dándole gracias a Dios y terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor y Padre mío, en esta noche, Señor, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en torno a tu palabra, escuchando las enseñanzas que nos das a través de tu apóstol Juan. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que nos dé la luz para reconocer en lo más íntimo de nuestro ser nuestra ceguera, Señor. Que podamos reconocer nuestros momentos de oscuridad. Que podamos, Señor, sobre todo, tener la fe y el amor para reconocerte a ti como nuestro verdadero Salvador. Que tú eres la verdadera luz que puede iluminar nuestra vida, Señor. Que tú eres la luz que nos puede con seguridad llevar al puerto, a la casa del Padre. Haznos reconocer nuestras debilidades, Señor, con un corazón humillado, con un corazón humilde, sincero, para poder postrarnos ante ti, Señor, con arrepentimiento y pedirte que tú seas la luz de nuestra vida, que seas el camino que nos guíe a la puerta estrecha para entrar en el reino de tu Padre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Yo no puedo venir, pero
el maestro Pedro habló conmigo, si no puedes venir, bueno, pues platica con el padre, a ver si hay una manera de que te podamos ayudar. Ok. Y después me dices qué te dijo. Ok, está bien. Gracias. Pero platica con él. Sí. Y exponle, sí, tal cual.